Bienvenidos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la partida doble, la ecuación patrimonial y también les explicaremos de manera más clara en qué consisten los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Hablando un poquito del origen de la partida doble, esta surge en el siglo XV en Italia gracias al monje Fray Luca Pacioli, quien dio a conocer su obra, que la podemos evidenciar, y el método fue utilizado inicialmente por los comerciantes venecianos y se convirtió en la fase de la contabilidad moderna. Ya iniciando a hablar sobre la partida doble, esta es un sistema universal de la contabilidad que establece que toda operación afecta como mínimo dos cuentas, una en el debe y otra en el haber. Esto garantiza que siempre exista un equilibrio, ya que lo que entra a una cuenta sale de otra y al final la suma de los debes siempre debe ser igual a la suma del haber. Ahora vamos a hablar de los principios fundamentales de la partida doble. Como primer principio tenemos quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. Esto quiere decir que el deudor es quien recibe algo y queda obligado a devolverlo o a pagarlo. El acreedor es quien entrega algo y tiene el derecho a cobrarlo. Como segundo principio, no hay un deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Esto quiere decir que no puede existir una deuda si no hay alguien que deba y alguien a quien se le deba. Como tercer principio tenemos el total del debe ser igual al total del haber. Como el cuarto principio está todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. Esto quiere decir que el debe y el haber siempre tienen que tener el mismo total. Y como el quinto principio tenemos que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. ¿Qué quiere decir esto? Es que las pérdidas van en el debe y las ganancias en el haber. La partida doble se puede representar mediante las cuentas T, las cuales permiten visualizar gráficamente los movimientos contables. En ellas, las cuentas deudoras reciben valores, mientras que las cuentas acreedoras entregan valores. Tenemos un ejemplo práctico donde la empresa Río Blanco tiene 100.000 pesos en caja. Ella decide consignarlos en el banco, así que acredita la cuenta caja porque entrega el dinero y se debita la cuenta banco porque los recibe. Y al final podemos evidenciar sumas iguales. Ahora vamos a ver los registros contables, que estas operaciones se registran en el libro diario, el cual nos sirve como soporte legal y contable para las entidades correspondientes, ya que contienen comprobantes que respaldan cada movimiento, como cuando tenemos que hacer entrega a la DIAN. Ya explicando un poco de esto, podemos ver que toda venta implica un intercambio entre dos partes. La primera es que el vendedor entrega mercancía y por la entrega de esta mercancía recibe un dinero. Por el contrario, el comprador recibe la mercancía y entrega el efectivo para que haya un principio de causa y efecto. Referente a todo lo anterior, podemos concluir que la partida doble permite mantener el equilibrio financiero, garantiza la veracidad y exactitud de la información y facilita un control claro y confiable de las operaciones contables. A continuación, les voy a presentar mi tema elegido para esta presentación, como lo son activos, pasivos y patrimonio. En este video voy a explicarles de manera clara y sencilla qué son los activos, los pasivos y el patrimonio, los conceptos básicos que nos permiten entender la situación financiera de una empresa. ¿Qué es activo? El activo hace referencia a todos los recursos que tiene una empresa y que utiliza para desarrollar su actividad económica. Estos recursos se obtienen a partir de hechos pasados y se espera que generen beneficios en el futuro, ya sean en forma de dinero, bienes o servicios. Los activos se clasifican en dos: activos corrientes y activos no corrientes. El activo corriente
incluye aquellos recursos que pueden convertirse en dinero en poco tiempo. Ejemplo, el dinero, las cuentas por cobrar, los inventarios. El activo no corriente está conformado por bienes que la empresa utiliza de manera permanente, es decir, los edificios que utiliza la empresa, las maquinarias y los equipos. ¿Qué son los pasivos? El pasivo corresponde a todas las deudas y obligaciones que la empresa tiene con las personas o entidades, las cuales se originan por operaciones realizadas en el pasado y que deben pagarse utilizando recursos económicos. Es decir, que los pasivos son todas esas obligaciones presentes, es lo que debe la empresa. Los pasivos pueden clasificarse en corriente o no corriente. Los pasivos corrientes son las obligaciones que la empresa debe pagar en un plazo menor a un año. Por ejemplo, como esas deudas que tienen con proveedores, los pagos laborales. Los pasivos no corrientes son deudas que se cancelan en un periodo mayor a un año, como los préstamos bancarios a largo plazo. El patrimonio representa lo que realmente pertenece a los dueños de la empresa. Una vez se ha descontado toda la deuda, este refleja tanto los aportes realizados por los socios como los resultados obtenidos durante el funcionamiento de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio es esa parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos, es decir, lo que realmente le pertenece a los dueños. Componente del patrimonio. El patrimonio está conformado por diferentes elementos, entre ellos el capital aportado por los socios, las utilidades o pérdidas acumuladas, la reserva y el resultado del ejercicio contable. Naturaleza de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. En contabilidad, cada cuenta tiene un comportamiento específico. El activo aumenta cuando se registra por el débito y disminuye por el crédito. En cambio, el pasivo y el patrimonio aumentan por el crédito y disminuyen por el débito, lo que permite mantener el equilibrio contable. Les voy a aquí explicar un ejemplo práctico de una empresa que inicia sus actividades con un aporte de 50 millones por los socios. Este dinero lo hacen en efectivo para iniciar las actividades de la empresa. Ahí vemos que ingresa un recurso en la caja, ¿sí? El activo, que eso aumenta en el débito. Pero para mantener el equilibrio debemos registrar la fuente de ese recurso, aumentando el capital social, o sea, el patrimonio, en el crédito por el mismo valor para que haya un equilibrio entre las dos cuentas. Ingresos. Los ingresos son el dinero o los beneficios que recibe una empresa cuando vende un producto o presta un servicio. Estos ingresos hacen que la empresa crezca económicamente y aumente su patrimonio sin necesidad de que los socios aporten más dinero. Tipos de ingresos. Los ingresos pueden ser de dos tipos. Ingresos operacionales, que son los que se obtienen por la actividad principal de la empresa. Es decir, si se dedica a la venta o a prestar un servicio. ¿Sí? Todo lo relacionado a esas actividades son ingresos operacionales.
Ingresos no operacionales son aquellos que se generan por actividades secundarias, por ejemplo, intereses o arriendo. ¿Sí? Entonces, esto es un ingreso adicional que tiene la empresa, que no es ocasionado por la actividad que normalmente ellos desempeñan. Naturaleza de la cuenta de ingresos. Estas cuentas nacen y aumentan por el lado derecho, por el haber o crédito. Les voy a explicar de manera muy sencilla un ejemplo acerca de ingresos. La empresa vende mercancía por valor de 20 millones en efectivo. La manera de registrar esa operación es utilizando la cuenta de ingresos 4135, que es ingreso por venta. La registramos en el lado derecho, ¿sí?, de la cuenta T. Al lado crédito, los 20 millones de pesos. ¿Sí? Esto sería la causa. Y el efecto es que entra el dinero en efectivo, lo cual se registra la operación en caja. Ese sería el lado izquierdo, se registran los 20 millones. De esta manera hay un equilibrio. Eso va a dar sumas iguales. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Es el pilar de la contabilidad porque explica de forma clara y ordenada de dónde provienen los recursos de una empresa y en qué se utilizan. En términos simples, establece que todo lo que una empresa posee tiene un origen financiero. Existen fórmulas derivadas. Activo igual pasivo más patrimonio, activo menos pasivo igual a patrimonio, activo menos patrimonio igual a pasivo. Ejemplo, si una empresa tiene activos por 100.000, pasivos por 30.000, esto se resta y su patrimonio será de 70.000. La ecuación patrimonial nos enseña que no existen activos sin una fuente de financiamiento. Cada recurso que la empresa controla fue financiado o por terceros, pasivos, o por los propietarios, patrimonio. Por eso la ecuación siempre debe mantenerse en equilibrio. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Una empresa entra en quiebra o insolvencia cuando sus activos no alcanza para cubrir sus pasivos. Ejemplo, activo 50.000, pasivo 60.000. Su patrimonio queda endeudado en 10.000. El equilibrio se rompe, la empresa no puede cubrir y sus obligaciones, situación de quiebra o insolvencia. En resumen, la ecuación patrimonial es una herramienta fundamental que traduce la realidad económica de una empresa en una relación lógica y equilibrada, mostrando claramente que tiene cuánto debe y cuánto le pertenece realmente. ¿Qué son los gastos? En contabilidad, los gastos representan los costos o consumos que realiza una empresa para poder funcionar y generar ingresos. Ejemplo, sueldos y salarios, alquiler del local, papelería y útiles de oficina. La partida doble es el principio fundamental de la contabilidad y establece que toda operación afecta al menos a dos cuentas. Una se debe y otra se acredita por el mismo importe. Cuando ocurre un gasto, el gasto se registra en el debe, porque los gastos aumentan por el debe. A cambio, se registra una salida de dinero o una deuda que van en el haber. Por ejemplo, pago de 200 por energía eléctrica en efectivo.
Debe, gastos de energía eléctrica, 200. Haber, caja, 200. Esto demuestra que el gasto aumenta, debe, y el dinero en caja disminuye, haber. La importancia de los gastos en la partida doble permiten conocer cuánto cuesta operar el negocio, ayudan a calcular la ganancia o pérdida, mantienen el equilibrio contable, deber igual haber, facilitan el control y la toma de decisiones financieras. Conclusión: los gastos son un elemento fundamental dentro de la partida doble, ya que reflejan el uso de recursos para el funcionamiento del negocio. Su correcto registro garantiza información financiera confiable y ayuda al control económico de la empresa.